cuando se restaura la República y se logra la segunda independencia de México. Lo primero que hace el presidente Juárez al regresar del norte a la Ciudad de México es ordenar a los militares que entreguen de nuevo el poder a los civiles, como estaba antes de la intervención armada extranjera. Esto generó mucha molestia entre los militares porque muchos de ellos fueron los que dieron la cara, fueron los que enfrentaron a los invasores y los civiles se replegaron. Sin embargo, el presidente Juárez sabía que no podíamos apostar a una república militar, sino a una república civilista. Esta es una enseñanza mayor, nos debe de servir para entender que no es con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia. No es así, no es con medidas coercitivas. La violencia no se puede enfrentar con la violencia. Lo que tiene que hacerse es atender lo social, crear empleos, atender a los jóvenes, como siempre lo hemos venido diciendo, crear mejores condiciones de vida y de trabajo en el país. Cuando se habla del gabinete de seguridad, en vez de estar pensando en que en ese gabinete está el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Gobernación, el secretario de Seguridad Pública, el procurador, debería de estar el secretario del Desarrollo Económico, el secretario de Educación, el secretario de Salud. Tiene que haber un programa de desarrollo social, se tiene que atender a los jóvenes, tienen que garantizarse mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo para todos los mexicanos. No olvidemos que lo que está pasando, esta crisis de inseguridad, de violencia, es el fruto podrido de 27 años de una política económica antipopular que ha despreciado a la mayoría de los mexicanos, que solo beneficia a una minoría y que está destruyendo el país y nos está desgraciando a todos. La mejor manera de enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia es cambiar la política económica y trabajar con la gente para que haya esperanzas, para que haya opciones, para que haya alternativas, que no haya pobreza, que no haya marginación. Y para eso no se necesita el ejército en las calles. Lo que se necesita es que haya obras en las calles. Digo todo esto porque en esta semana se está discutiendo y seguramente se va a aprobar una ley para dar más facultades al ejército en el combate al flagelo de la delincuencia. Hay que ver estas cosas con cuidado. Yo voy a hablar con los legisladores de nuestro movimiento, del PRD, del PT, de Convergencia, para que no se vayan a otorgar facultades excesivas al ejército. Ya estamos viendo cómo se están violando derechos humanos, cómo inocentes están perdiendo la vida. No podemos nosotros aceptar un gobierno militarista. Además, esto no le conviene ni siquiera a la misma institución militar. En estos últimos 3 años se ha deteriorado mucho la imagen del ejército, porque los han lanzado a la calle a una aventura, es toda una estrategia fallida, porque si no se atienden las causas no se va a poder enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Podemos tener un soldado en cada esquina, pero si no hay empleo, si no se atiende a los jóvenes, va a seguir habiendo inseguridad y va a seguir habiendo violencia. Hay que cuidar a esa institución que es el ejército, que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles, que no se utilice al ejército con ese propósito, que no se enfrente al ejército con el mismo pueblo. No olvidemos que el soldado, el ejército está formado por el mismo pueblo de México, es pueblo uniformado, no se tiene por qué enfrentar a los mismos mexicanos. Hay que cuidar a la institución militar, que regresen los soldados a los cuarteles. Este es un asunto que se tiene que resolver de otra manera, con desarrollo, con bienestar, no con el uso de la fuerza, no desgastando más a las instituciones de la República.